realmente tenemos el orgullo, el halago de tener la visita de una persona que conocemos, al igual que a ustedes desde hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí pintando a los dos. Uno pintando, el otro es un gran escritor. Los dos son de la ciudad de Pergamino. El pintor, el artista plástico, se llama Ricardo Juárez, todos lo conocen, y el gran escritor nacido en Moquegua, que vive en Pergamino, es Rafael Restaino. Para nosotros es un orgullo y un halago tenerlo. Bueno, no sé si van a escuchar bien. A pesar de que hoy muy temprano nos dimos puñetazo de saludos, no está de más decirle buenas tardes. Buenas tardes. Y en primer lugar, agradecer en la figura de Jorge, todos los colaboradores que han hecho posible esta jornada, magnífica jornada, acompañada, tuvimos mucha suerte por este sol llanero, que ha permitido terminar con este éxito, ya que todos han finalizado una producción por la cual, y me lo manifestaba Jorge, muy contento, muy feliz por lo que se ha realizado. En segundo lugar, este amigo pintor, es hosco, no es muy amigo de las palabras, y es la razón por la cual me ha invitado a mí para realizar, por medio de la entrevista, un reflejo de toda su vida como artista. Él dice que sus cuadros hablan por él, que no precisa hablar, pero van a ver qué interesante, qué hermosa su experiencia, que va desde aquella primera exposición en 1979, hace ya más de 42 años, que lleva adelante con mucha coherencia, con una búsqueda incesante de la temática, de querer registrar nuestra mágica, silenciosa, por momentos anodina, pero siempre bella llanura. Es una forma de encontrar la identidad a la gente que la habita, a su pueblo, por sobre todo Rancagua. Y vamos a iniciar con una pregunta sencilla que nos va a permitir ese gran tema que a veces suele asolarnos, que es la vocación. ¿Dónde viene la vocación? ¿Cómo se persiste en la ingratitud por momentos del arte de mantenerse? Porque pintar 1, 2, 3, 10, 15 obras o escribir un libro, pero mantenerse a lo largo de 42 años es mucho. Entonces la primera pregunta, Ricardo, querido Ricardo, ¿cómo nació tu vocación? ¿En qué momento te dijiste, soy pintor, no puedo ser otra cosa que pintor? Sí, buenas tardes a todos. La verdad que muy contento de estar aquí en Capitán Sarmiento. Yo es la primera vez que vengo a la ciudad, había venido a otro encuentro de pintores en la localidad, pero no en la ciudad. Y siempre pasaba para Buenos Aires y leía Capitán Sarmiento y nunca me enteraba de que era una gran ciudad. Es una gran ciudad. Y los felicito a todos los de Capitán Sarmiento por este logro, ¿no es cierto? Porque es un pueblo, pero a su vez es ciudad. Bueno, mi vocación. Todo nace cuando yo era muy pequeño. Imagínense, yo iba a una escuela rural en Rancagua, un pueblito de más o menos 400 habitantes, 450. Tenía nada de experiencia, de conocimientos, de haber transitado por ningún aspecto del arte, porque mis padres tampoco generaban en ese aspecto nada, simplemente ellos eran trabajadores, mi padre del ferrocarril, mi madre ama de casa,
y tenía un hermano mayor que tampoco tenía conocimientos del arte. Nos dedicamos al deporte, a salir a cazar, a hacer la siesta, todas las tareas ordinarias de un chico de campo. Pero bueno, fui viendo en la escuela, cuando iba a tercer grado, láminas, ¿no es cierto? Porque las maestras llevaban muchas láminas ahí al salón. Y entre esas láminas se veían cuadros, verdaderas obras de arte, y yo me quedaba mirándolas fascinado, porque todos los chicos pasaban corriendo, y yo me quedaba ahí como un bobo mirando las láminas. Ese fue el primer indicio. El segundo indicio puede ser que yo miraba mucho a la maestra de tercer grado, Aurora Marcos se llamaba, que ella pintaba, nos hacía hacer cosas en óleo, en acuarela, en témpera, y tenía mano para hacer algunos tonos. Y yo me quedaba fascinado mirándola. Pero a mí no se me ocurría nada, porque yo todo lo que tocaba era un desastre. Pero sí, luego, más adelante, cuando ya iba finalizando la escuela, antes, en cuarto grado más o menos, a los 10 años, por ahí, 9, 10 años, hubo un curso de pintura en Rancagua, una chica que enseñaba. Se había recibido en Conservatorio Fracassi, creo, y enseñaba arte. Y yo les pedí a mis padres, por favor, que me anotaran, porque yo quería dibujar, quería pintar, quería hacer las cosas que no me salían y que los demás alumnos, por ahí algunos con más facilidad que otros, hacían. Entonces mi madre me anotó. Para mí fue una revelación poder hacer ese curso, porque encontraba en él todo lo que me imaginaba de bueno que me daba esto del trabajo con la pintura, con los dibujos. Tenía una carpeta increíble, así gruesa, y tenía obras pintadas también en otra carpeta, yo incansable. Ahí iban siempre gente de todo tipo, había desde personas mayores hasta chicos como yo. Pero bueno, la profesora era muy buena también. Pero bueno, eso duró creo que 1 año y medio, 2 años. Y luego mis padres me tuvieron que decir que bueno, que no podían pagar el curso. Pero a mí me sirvió muchísimo esa sensación de haber aprendido algo. De todos modos no alcanzaba para... Yo ya quería ser pintor, ¿no es cierto? Ya quería, no sé, trabajar como los pintores. Y para nada lo podía hacer porque simplemente podía pintar una hoja de carpeta. Y eso no lleva a lo más grande, digamos, que puede hacer un pintor, que es pintar una tela. Entonces, tendría ya 12 años. Yo pintaba en mi casa, alcanzaba a hacer unos cuadritos de madera y leía mucho el diario. Eso sí, leía 2 diarios de Pergamino que llegaban al kiosco de Rancagua, y de vez en cuando hablaban de pintura y hablaban de que los pintores pintaban sobre tela y obras grandes de 1 metro, y ya nombraban algunos. Y a mí me quedó siempre un nombre que fue el de María Ure. María Ure fue una gran pintora de Pergamino y era la que más salía en el diario, porque ya destacaban a los mejores. Entonces María Ure me sonaba, y ya van a ver. Yo, con eso de que las telas eran de 1 metro, un día vi en mi pueblo que había pasado un remate y había un cartel hecho de un rematador, con la propaganda del rematador,
sobre lo que iba a rematar, ya se había hecho el remate, y lo dejó varios días. Dice, esta es mi oportunidad para hacerme de una tela. Y me fui a la noche con una tenaza, tenía 12 o 13 años, y saqué la tela del lugar, me subí a una planta, fue un acto vandálico de mi parte. Me subí a una planta, me llevé el cartel y lo pinté todo de blanco enseguida a la noche, para que al otro día mis padres no vieran el cartel, ¿viste? Porque me iban a retar. ¿Se hizo costumbre? Se hizo costumbre. De ahí en más, todos los carteles que veía en Rancagua iban a formar parte de mi colección. Bueno, y ahí pinté y me sentí bien pintando sobre tela, porque la tela cede el momento justo. Esas no eran buenas telas, pero a mí me vino bien. Y yo ya pintaba con pincel y ya usaba la espátula, ¿no es cierto? Porque yo había sentido que también pintaban con la espátula. Lo que pasa es que no tenía experiencia. Y bueno, entonces usaba en parte el pincel, en parte la espátula, y me di maña para llenar de colores esas obras, de hacer obras importantes en esos carteles de propaganda. Desde ya que siempre, mirándolo al revés, se notaba, salía lo y le tuve que decir a mis padres de dónde yo sacaba los carteles, porque tampoco me creyeron de que yo me lo habían dado o algo así. Bueno, ese momento en que dijiste, soy pintora, acá hay una obra. Bueno, todavía no, porque bueno, yo, imagínense, la gente que veía mi obra me decía que era buenísima, que era un superdotado. Yo me daba cuenta las diferencias que había con otros pintores, que sí, yo veía sus obras en el periódico y no podía decir que era un superdotado para nada, pero la gente en el pueblo es muy cariñosa. Sí, todos hinchan para la gente del pueblo. Entonces veían un chico que pintaba más o menos, pero la propaganda era mucha, ¿no es cierto? Sí, siempre ocurrió eso. A pesar de que yo era bastante tímido y guardaba mis obras, no las mostraba, pero venía algún amigo, así alguna persona interesada en que viera las obras, bueno, y entonces yo mostraba mis obras y mi colección, que las tenía todas en un rincón, tampoco las colgaba. Bueno, de vez en cuando regalé algunas después, pero no. Ricardo, he sabido que en la vida de cualquier artista y en cualquiera de sus ramas, para avanzar se debe tener maestros. Guay de aquel que no haya tenido maestros. Y en esta búsqueda tuya, en estos primeros pasos, ¿quiénes son esos maestros que te han marcado y por qué? Bueno, yo a los 13, 14 años decidí ir a Pergamino. Decidí ir a estudiar a Pergamino porque estudiaba en el Instituto Comercial, hice hasta tercer año ahí, y para entrar en una escuela que a mí me gustaba mucho porque había ido mi hermano, en la escuela agrotécnica, se necesitaba tener tercer año. Entonces, bueno, apenas me recibí, sí, me anoté en la escuela agrotécnica y bueno, y así terminé los 3 años. Entonces me fui a vivir a Pergamino, porque en esa escuela también a la tarde se tienen prácticas, entonces mañana y tarde. Y yo no podía hacer el viaje de vuelta porque en ese tiempo no había colectivos. O si lo había, de repente se me hacía de noche y no tenía dónde tomarlo. Entonces decidí quedarme. Me quedé primero en una pensión por 1 año y luego me quedé en una casa que estaba construyendo mi padre, la cual ya tenía fácil un baño y una cocina y una pieza más o menos, y ahí me quedé con mi hermano, que ya trabajaba en Pergamino. Mi hermano me lleva 6 años, por las dudas les digo si van a hacer relaciones. Él estudió en la escuela agrotécnica y luego empezó a trabajar.
Entonces ahí vi la posibilidad de tener un maestro, de meterme en una exposición. Yo, imagínense, de pueblo era medio, si ahora soy un poco hosco, en ese tiempo era un chico muy tímido y me metía sin permiso en esos lugares, en donde estaban organizando una exposición, por ejemplo, la estaban colgando y yo me mandaba y miraba los cuadros, no preguntaba ni pedía permiso. Entonces me dijeron, no, dice, estas exposiciones las estamos preparando para otro día, dice. Entonces yo me iba y venía el día que correspondía. Los maestros. Yo me presenté a María Ure. Me acordé de esta señora que había escuchado, le había leído en el diario, y era una persona magnífica, era muy cariñosa, ya de edad, ¿no es cierto?, de 60, 70 años, y a mí me acogió como si fuera un hijo. Quiere decir que yo encontré en ella quizás la segunda madre que me iba a permitir meterme en esto de la pintura y consolidar mi vocación, porque era una gran vocación la que yo tenía. Bueno, así fue que María Ure empezó a ver mis trabajos, me daba consejos, me prestaba algún libro, yo se lo devolvía. Y decidimos, porque yo decía, bueno, tengo que estudiar, tengo que ver de qué se trata todo esto, y ahí fue donde conocí en la Escuela Municipal de Bellas Artes los cursos que daban en esa escuela.